la anterior semana referente a métodos de conservación de alimentos. Confírmenme, por favor, si se escucha bien el audio mientras voy compartiéndoles la pantalla. Buenas tardes, doctora, ¿sí se escucha? Buenas tardes, doctora, ¿sí se escucha? Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Siempre es mejor preguntar. Entonces, vamos a retomar. Tuvimos un poco de problemas la anterior semana respecto a lo que es el Internet, entonces voy a retomar en la última diapositiva que nos habíamos quedado. Bien, habíamos empezado a ver lo que era la cadena alimentaria y lo que era la importancia de esta cadena alimentaria cuando nosotros nos estamos refiriendo a lo que es cuidar la inocuidad del alimento, ¿sí? Entonces habíamos visto que esta secuencia que implicaba una serie de etapas tenía que ser una secuencia impecable y que había que trabajar rigurosamente para cuidar cada una de estas etapas, ¿no? Porque iba a repercutir de alguna forma en la seguridad e inocuidad de lo que son los alimentos. También habíamos hablado que la avanzada tecnología actual nos permite ofrecer al consumidor productos de excelente calidad. Y aquí voy a poner un ejemplo en este segundo párrafo. Hace muchos años atrás, por ejemplo, en lo que es la industria láctea, si bien estas leches se utilizaban el método de conservación llamado pasteurización, esta pasteurización era una pasteurización a temperaturas más bajas, que evidentemente ampliaba el tiempo de vida útil del producto, pero no con la avanzada tecnología que ahora nos permite las leches UHT y que combinado con un adecuado envase, pues los productos cerrados no requieren refrigeración. Les estoy hablando que hace años el tipo de pasteurización que se utilizaba en lo que era la industria láctea ampliaba ligeramente el tiempo de vida útil de lo que era el producto. Es así que este tipo de leches, por ejemplo, se comercializaban en envases de vidrio y envases retornables. Estos productos tenían que ser conservados en condiciones de refrigeración y el tiempo de duración pues oscilaba entre 4 a 5 días en temperaturas de refrigeración. Entonces, esta nueva tecnología permite ampliar bastante lo que es el tiempo de vida útil del producto al aplicar métodos de conservación que amplían este tiempo de vida útil. Ahora, hay que recordar algo, que debe mantenerse una vez adquirido el alimento mediante una buena manipulación doméstica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estoy hablando que todavía tenemos varias industrias lácteas que solamente procesan leches pasteurizadas y que en el envase viene un instructivo en la que dice que el envase la leche debe conservarse a temperaturas de refrigeración entre 4 a 5 grados centígrados y nosotros rompemos la cadena de frío, entonces ahí no hay una buena manipulación. ¿Y qué vamos a ocasionar? Vamos a ocasionar que el producto se deteriore antes de tiempo, es decir, que la leche se acidifique antes de que llegue a su fecha de vencimiento. Entonces, importa mucho el saber leer lo que son las etiquetas de nuestros alimentos y además a través de esa información tener una buena manipulación en la casa para evitar esos problemas que el producto llegue deteriorado a lo que es el consumo. Bien, les decía, justamente es donde nos habíamos quedado, que esta cadena alimentaria, si bien tiene varios pasos, pues los vamos a resumir en 5 grandes pasos que va a ser común en todas las industrias de alimentos. Por una parte, toda industria de alimentos tiene una etapa donde es recepción de la mercancía. Acá en recepción de la mercancía me estoy refiriendo a recepción de la materia prima, me estoy refiriendo a recepción de lo que son los insumos, lo que son los aditivos, lo que son los envases, todo que de una forma directa o indirecta pues va a colaborar en la elaboración o producción del alimento. Entonces, acá en la recepción de la mercancía, por ejemplo, en el tema de recepción de materia prima, ya hemos ido viendo que es importante realizar inclusive controles de calidad. En el tema de lo que es la industria láctea, hemos visto que es necesario aplicar pruebas que nos ayude a descartar que este producto esté adulterado o esté alterado. Entonces, importa, ¿no?, la forma en la que yo voy a recepcionar la mercancía. Una vez de que esta mercancía ha sido aceptada, esta se almacenará en algún ambiente, entonces la entrada al almacén.
Ahora, entrando a lo que es el almacén, pues tendremos que tener cuidado que esté libre de lo que son vectores, que esté libre de roedores, habrá que controlar la humedad de lo que son estos ambientes, la temperatura de lo que son estos ambientes para evitar el deterioro de algunos tipos de productos, por ejemplo, de algunos tipos de insumos, de algunos tipos de aditivos, etc. Entonces, hay varios controles en cada una de estas etapas. Lo que concierne a la industria en sí está relacionado a lo que es la elaboración del producto, es decir, a aplicar ese flujograma del proceso, ¿verdad? Cómo ingresa la materia prima, qué paso sigue para que puedan elaborar un producto final. Obviamente, esta etapa de la elaboración de los procesos, pues va a depender de qué tipo de producto se trate, etcétera, ¿no? Depende de la industria, qué tipo de industria, si es una industria artesanal, es a escala industrial, etcétera. Pero, obviamente, todas tienen la parte de la elaboración de los procesos. Una vez que el producto está envasado, por ejemplo, también es parte de la cadena alimentaria cómo se va a distribuir este producto. Por ejemplo, la distribución no será lo mismo de productos enlatados, de productos lácteos, de productos cárnicos, de conservas, etcétera. Depende, por ejemplo, cómo está el envase, si se puede distribuir a temperatura ambiente, si requiere cadena de frío, etcétera. En el caso que requiere cadena de frío, la distribución tendrá que ser en vehículos que tengan esa cadena de frío para distribuir lo que es el producto. Y esto es bastante común en el tema de lo que son los lácteos. En otro ejemplo que les puedo mencionar en la distribución del producto, por ejemplo, en los enlatados, en los productos enlatados, que cada lata está almacenada en una caja y estas cajas van a ser apiladas una tras otra, entonces tendrá que verse como buenas prácticas de distribución, por ejemplo, cuántas cajas puedo apilar, porque el que yo apile más cajas puede conllevar un riesgo de que estas cajas se caigan y por lo tanto si las cajas se caen o se golpean, los enlatados se golpeen y este problema del abollamiento en los enlatados va a conllevar a un riesgo de contaminación de bacterias anaerobias y etcétera, ¿verdad? Entonces debemos cuidar también la parte de la distribución y lo que es la venta final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser conservado? ¿De qué va a servir que el carro distribuidor del producto lácteo mantenga la cadena de frío si en lo que es las tiendas, por ejemplo, van a romper lo que es la cadena de frío? Entonces, de alguna forma, si nosotros estamos hablando de mantener impecable esta cadena, cada una de estas fases tiene su importancia y va a repercutir en la calidad del alimento. Les ponía un ejemplo de qué sirve que yo cumpla idóneamente el punto 1, el punto 2, el punto 3, si en la parte de la distribución hay una falla, rompemos cadena de frío o inclusive en la venta final. Entonces el producto que llega al consumidor no va a estar en las condiciones idóneas, no va a cumplir lo que son estos criterios de calidad y de inocuidad. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo el control sanitario de esta cadena alimentaria? Primero, debemos cuidar de las alteraciones durante todos, y aquí hay que resaltar todos los procesos de manipulación. Todos los procesos son importantes. Otro punto importante que vamos a mencionar es las inspecciones de sanidad. Es necesario que durante las etapas de la cadena alimentaria se realicen inspecciones de sanidad. Evidentemente, estas inspecciones de sanidad lo hará personal que tiene los conocimientos y que pertenezca a una institución de sanidad autorizada, por ejemplo, que sea personal del SENASAC, personal del CEDES, personal de saneamiento ambiental, etcétera, que tenga inspectores capacitados para hacer estas inspecciones y vayan a asegurar que la manipulación en puntos de venta, por ejemplo, en restaurantes o en puntos de venta de alimentos o en puntos de venta donde se está comercializando los alimentos, pues sea el óptimo, por lo tanto, que nos puedan asegurar la inocuidad de los alimentos. Evidentemente, en muchos casos no basta una inspección ocular, simplemente. En muchos casos estas inspecciones, yo podría decir que es habitual, tendrán que tomarse muestras para llevarse a un laboratorio de control de calidad de alimentos a fin de que verifique la calidad de estos productos. Entonces, son ellos los encargados de tomar estas muestras oficiales para ser analizadas en los respectivos laboratorios. Ahora, estas inspecciones, yo creo que todos estamos de acuerdo en el sentido que deberían
ser regulares, que deberían ser constantes, que se deberían tomar a distintos rubros que manejan alimentos, etc. Estas serían las condiciones ideales. Lastimosamente, por falta de personal, por falta de suficientes laboratorios que realicen control de calidad de alimentos y además con los costos elevados que implican los análisis de alimentos, pues estas inspecciones lamentablemente no están en la frecuencia idónea que debería ser. ¿Se realizan? Sí, se realizan en nuestro medio, como les digo, pero a veces son muy esporádicos. Y les voy a mencionar en qué casos, con un ejemplo de lo que estamos pasando. En este mes de junio han empezado a hacer estas inspecciones de salubridad a lugares donde elaboran los embutidos. ¿Por qué? Porque los embutidos en esta época son de alta demanda, entonces se comercializa, se compra, se consume bastante lo que son estos productos. Entonces, a las instituciones de sanidad les interesa saber que los productos que están en los supermercados, en los mercados, en cualquier punto de venta, pues cumplen los criterios de calidad. Por una parte, estas inspecciones de sanidad va a incluir inspecciones de limpieza, de higiene, lo que es la manipulación de la materia prima, y muchas veces lo han sacado en los medios de comunicación en el sentido, que encontraron carne en mal estado, que iba a ser utilizado para la elaboración de lo que son los embutidos, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a escuchar eso. Estas inspecciones de sanidad, lo escuchamos en el ejemplo que les he dado en esta época. En el resto del año, si estoy mintiendo, dígame, en tal época también encontramos, pues ya no se lo realiza. Una vez al año para el área de embutidos. En bebidas alcohólicas se le debe realizar 2 veces al año con suerte, ¿no? Entonces, y es así, porque son esporádicos. Ya les indicaba las posibles causas por las que estas inspecciones no están en la frecuencia y con la regularidad que merecen, ¿verdad? Alguna vez también hemos escuchado habíamos escuchado en nuestro medio inspecciones de sanidad en el lugar que venden tortas, etc. Aguárdenme un momentito, por favor. ¿Cuándo? En abril. En abril. Con los de la UEA, porque eso no me acuerdo. Tendría que ser la UEA. ¿Yo estaba? Si yo estaba, tendría que ser con los de la UEA. Y te mentía porque cuando han venido los de la UEA, José siempre ha sido el encargado de traer el equipo y de devolverlo. José Choque. Siempre el encargado, por favor, y vamos a no creo, porque no era el encargado. No. Cualquier cosa que le puedas contar a José, Choque, por ejemplo, si yo tenía reunión de la UEA y necesitaba equipo, y le decía al asistente, entonces le decía a José, entonces José me esperaba. Esta es la última reunión que teníamos, ¿de aquí? No sé si se habrán reunido otra vez. Yo de aquí no. Cuando yo he organizado la reunión con la UEA, como te digo, José Choque es el que se prestaba el data y la compu proyectaba, pero yo siempre he el encargado de decir a José que devuelva, siempre, nunca te digo. Hagan memoria si ha habido otra reunión, porque esa con la UEA en realidad no ha sido en abril, ha sido en marzo, o en febrero. No, porque en abril al final ya pasamos a todo fiscal. No, nosotros la mañana no tendría por qué haber firmado una reunión mía, por si acaso. Era mía, sí, autoevaluación. Sí. Inclusive yo puedo buscar, pero mañana estoy en clase, te digo la fecha exacta, pero mañana ya. Perdón, mil disculpas. Entonces les decía de estas inspecciones de sanidad, ¿no? Entonces alguna vez han ido inspecciones de sanidad, por ejemplo, en el sector de la cancha donde venden tortas, por ejemplo, ya han hecho inspecciones de sanidad orientadas a análisis microbiológicos. Entonces puede estar orientada a la manipulación, a tomar muestras para exámenes microbiológicos, y aunque ustedes no crean, estas inspecciones de sanidad que se tomaron a reposterías que venden en la cancha, por ejemplo, la mayoría, y así textual, y eso lo pueden evidenciar porque las pruebas se realizaron en la facultad, en el laboratorio de alimentos, reportaban contaminaciones microbiológicas.
¿verdad? Entonces, era rara la repostería de este sector que cumplía lo que eran los parámetros. Entonces, ¿qué hacen? Hacen recomendaciones, etcétera, y luego tenían que haber cambiado las condiciones de lo que era conservabilidad de esos productos elaborados, que en este caso eran las tortas, y volvieron a tomar muestras. Evidentemente, después de las recomendaciones, esta toma de muestras pues ya reportó a más lugares que cumplían lo que eran los criterios. Entonces, la parte de la conservabilidad, del almacenamiento a la temperatura correcta de nuestros alimentos es crucial, ¿no? Entonces, estas inspecciones de sanidad, lamentablemente, como les digo, es esporádico, es ocasional, etc. Ahora, dentro de esta cadena alimentaria que estamos viendo la importancia en seguridad e inocuidad alimentaria, está justamente el tema específico que estamos hablando de conocer los métodos de conservación de los alimentos. Entonces, al cuidar la cadena alimentaria, nosotros vamos a garantizar al consumidor sus buenas condiciones del consumo, cuidando todos estos aspectos. ¿Cuál es el objetivo de la conservación de alimentos? El objetivo es conseguir el control de las diversas reacciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué factores van a acelerar el deterioro de nuestros alimentos? Factores como son factores físicos, el calor, la luz, por ejemplo, ¿no? Factores químicos, procesos de oxidación que se van a dar en ciertos grupos de alimentos, contaminaciones por microorganismos, por hongos, por bacterias o a veces simplemente una actividad enzimática va a acelerar el proceso de deterioro de nuestros alimentos, o inclusive agresiones por acción de insectos. A veces estos insectos constituyen vectores de contaminación, o sea, van a contaminar por microorganismos a nuestros alimentos, o a veces el ejemplo que les di de los enlatados, un golpe, etcétera, va a ocasionar alteraciones mecánicas que pueden conllevar al riesgo de contaminación de bacterias anaerobias. Entonces, el objetivo de la conservación de alimentos es poder controlar todos estos factores que van a acelerar el proceso de alteración o deterioro de nuestros alimentos. Acá vamos a mencionar pues, algunos ejemplos referidos a alteraciones que se van a ver reflejados en nuestros alimentos y que están categorizados de acuerdo al origen. Por ejemplo, una desiccación en las carnes es una alteración de origen físico, lo mismo que la pérdida de vitaminas por efecto de la luz en los zumos de fruta, la solidificación del aceite por bajas temperaturas, son 3 ejemplos. Aquí nos vamos a quedar con un ejemplo. Cuando hablábamos del tema de bioquímica de frutas y de verduras, pues hablaba yo de la importancia que implica este derivado, que son los zumos de frutas, de poder estar envasado en un envase adecuado. Entonces, un envase adecuado, pues no será un plástico transparente, un envase adecuado será un envase de vidrio amparado, será un tipo de caja de Tetra Pak, por ejemplo, que tiene protección para evitar justamente este efecto físico, que es la luz, para evitar la pérdida de lo que son las vitaminas en este zumo de frutas. Entonces, que siempre le llame la atención. Si ustedes compran un zumo de fruta de un boliviano que está en un sachet, por ejemplo, realmente háganse la pregunta, ¿realmente estoy consumiendo un zumo de fruta o simplemente es una dilución de agua con azúcar con el uso de lo que son aditivos? Al referirme a aditivos me estoy refiriendo a colorantes, a saborizantes, aromatizantes, agentes espesantes, etc. Entonces hay una diferencia marcada entre si yo estoy consumiendo un plus de diferentes tipos de sustancias químicas, en este caso aditivos, o realmente estoy consumiendo algo nutritivo que me va a aportar estas vitaminas que necesita mi cuerpo. Entonces es un ejemplo. Otros ejemplos de alteraciones de origen químico de los alimentos es la acidificación en las latas de conserva y el enranciamiento de las grasas por efecto de oxidación. Y esto lo hemos visto en temas de bioquímica de aceites. Y no es el único caso en los aceites y en las grasas, por ejemplo, la probabilidad de la alteración química que se llama la oxidación de las grasas o más conocido como el enranciamiento, ¿no? En cualquier alimento cuyo componente graso esté en concentraciones importantes, o sea, en concentraciones importantes, y que no esté con el uso de antioxidantes, o que esté sometido a calor intenso, o que esté sometido a la luz, o en un envase no hermético, etcétera, va a acelerar esas reacciones químicas de lo que es oxidación de la materia grasa. Entonces, un ejemplo, los aceites, otro ejemplo del mismo enranciamiento de las grasas se puede ver en las harinas, se puede ver en la leche en polvo, etc. Entonces, hay la probabilidad, si los factores coinciden, ¿verdad? Y
Otra alteración de los alimentos, pero esto es de tipo biológico, son los cambios provocados por los propios fermentos de constitución de los alimentos. Es un ejemplo. Otro, el ablandamiento de carnes, pescados, frutas y verduras, etc. Estamos viendo esta semana con mis grupos de práctica lo que es control de calidad de lo que son las carnes, y habíamos visto que un aspecto, por ejemplo, es ver la consistencia. En el caso de la carne de res, por ejemplo, la consistencia tiene que ser firme y elástica. Si la consistencia se torna blanda, el ablandamiento ya es un signo de alteración, y esa alteración es de tipo biológico. Lo mismo en los pescados, por ejemplo, en los pescados que están ya en un estado de putrefacción, por ejemplo, la carne se desmenuza por un exceso de ablandamiento debido al proceso mismo de la putrefacción, y obviamente el proceso de putrefacción está conllevado en una alta carga microbiana. Bien, entre otras alteraciones, pues son las agresiones por acción de insectos. Ya les decía que a veces se produce la contaminación de nuestros alimentos, porque estos vectores van a llevar una contaminación a nuestros alimentos. Por ejemplo, los gorgojos, lo que son los roedores, las larvas de la mosca, etc. Esto les también comento algo. Por ejemplo, cuando están elaborando el charque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que al charque, pues deshidratan los tejidos y utilizan gran concentración de sal. Sabemos que el proceso de salado es un método de conservación química que va a inhibir el desarrollo de lo que son nuestros microorganismos y, por lo tanto, es considerado un método de conservación. Ahora, durante este proceso de la elaboración del charque, si está en un ambiente no adecuado, no libre de vectores, pues pueden venir mosquitas, por ejemplo, a colocar larvas durante el proceso del secado de lo que es la carne. Entonces podríamos encontrar larvas de mosca, por ejemplo, en estas carnes, o en lo que son los quesos, o en lo que son los jamones, etc. Y ni qué decir de los roedores. Sabemos que es una plaga que realmente donde hay alimentos hay que tener bastante cuidado, y estos roedores portadores de enfermedades y además vectores de contaminación por carga microbiana, inclusive en nuestros alimentos, pues van a ocasionar alteración a los mismos. Las alteraciones mecánicas, lo que les decía en los enlatados, el que yo haga caer, el que golpee lo que son las latas durante el transporte, van a afectar la presentación y la vida media del producto. Entonces, toda lata que esté abollada o que esté bombada es un producto de riesgo. No digo que está contaminada, pero es un producto de riesgo porque aumenta la probabilidad de que se desarrolle una bacteria anaerobia sumamente peligrosa para la salud. Me estoy refiriendo al crecimiento del Clostridium botulinum, la bacteria causante de la enfermedad del botulismo. Entonces, es muy importante que cuando yo vaya a comprar un enlatado, verifique la integridad de la lata, que no haya abollado, que no haya bombado, etc. Y esto se ve reflejado en lo siguiente, ¿no? Voy a hablar en general, no me estoy refiriendo a ningún supermercado en específico, pero cuando ustedes vean grandes promociones en productos enlatados en los supermercados, van a ver que varias de esas latas, si no es que la mayoría, tienen algún tipo de abollado o abombado, obvio que afecta a la vida media del producto. Entonces, entran en oferta con precios más reducidos, pero no nos vamos a olvidar que conllevan a un riesgo de que en estas latas exista el desarrollo de estas bacterias anaerobias. Bien, en el tema de conservación de alimentos también tenemos que hacer algunas consideraciones de cómo podemos conservar nuestros alimentos de una mejor forma. Y voy a categorizar en dos grupos: los alimentos frescos o altamente perecederos, o lo que son los alimentos no perecederos. Dentro de lo que son los alimentos frescos, por ejemplo, las carnes, los pescados, las verduras, las frutas, hortalizas, etcétera, son alimentos que tienen un componente acuoso importante en su estructura y que además se los ofrece al consumidor en ese estado, es decir, sin tratamiento adicional que transforme su aspecto. Son ofrecidas al comprador para su consumo inmediato o en un tiempo corto. Entonces, si esto no se va a consumir de inmediato, es importante mínimamente esto aplicar condiciones de refrigeración o temperaturas bajas. No es lo mismo conservar, por decirles, nuestras frutas en un ambiente muy húmedo, muy caliente, a un ambiente que tenga temperaturas más bajas. Va a haber diferencia, más rápido se va a deteriorar nuestras frutas o nuestras verduras en ambientes que tengan temperaturas de almacenamiento más elevadas, ¿verdad?
Entonces, de ahí que estamos acostumbrados a comprar y refrigerar, mantener a una temperatura más baja. El otro grupo son los alimentos de consistencia seca o denominados alimentos no perecederos. A comparación del anterior, su contenido en agua es muchísimo menor, prácticamente son alimentos secos. Ahí me estoy refiriendo al arroz, a las pastas, a las harinas, a las leches en polvo, al azúcar, galletas, etcétera, ¿verdad? Que tienen un contenido acuoso menor, que disminuye las velocidades de reacción, ¿verdad? Disminuye las probabilidades de hidrólisis, por ejemplo, de contaminación microbiológica, etcétera. Por lo tanto, tienen un tiempo de vida útil mucho más prolongado. En este tipo de alimentos, aún así, es importante conservar algunos de ellos, por ejemplo, de los productos en polvo, harinas, leche en polvo, etcétera, en recipientes herméticos o por lo menos libres de humedad. Entonces, se darán cuenta que en estos productos importa mucho lo que es el envase. En los productos en polvo, tienen una propiedad que se llama propiedad higroscópica, que tienden a captar la humedad ambiental y de incorporarla al interior. Un producto en polvo que tenga una humedad pues fuera de rango va a acelerar reacciones de acidificación y reacciones de oxidación si el porcentaje de grasa está concentrado, y es el caso de la leche en polvo y es el caso de lo que son las harinas, por ejemplo. Entonces, estos problemas de una mala conservabilidad, es conservar en ambientes muy húmedos o en recipientes o envases no herméticos, pues conlleva, si se dan cuenta, no solo a reacciones de deterioro, sino a riesgo de contaminación de nuestros productos al incorporar humedad excedente, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, si la leche, por ejemplo, en polvo está grumosa y no es un polvo homogéneo, es el primer signo organoléptico que nosotros vemos que este producto posiblemente tenga una humedad excesiva, ¿no? Y lo mismo pasaría con el azúcar, lo mismo pasaría con la sal, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de estos dos grupos de alimentos vamos a hacer algunos ejemplos más puntuales. Por ejemplo, en el primer punto hablábamos de las carnes, de los alimentos frescos. En cuanto a lo que son los alimentos frescos, me estoy refiriendo a que estos deben transportarse en camiones refrigerados, deben manejarse colgados. Si se trata de canales, significa de piezas completas, así como están viendo, estos se llaman canales. Si son carnes despiezadas, deben ser envasadas en cajas, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos cómo realmente deben transportarse las carnes frescas, vamos a ver que la mayoría en nuestro medio no cumplen. Son contados los lugares, principalmente son frigoríficos, obviamente, que cumplen lo que dice. Transportan las canales en camiones refrigerados. La mayoría de los que se comercializan en los mercados van a ver en taxis, etcétera, una canal sobre la otra, no hay condiciones de refrigeración, etcétera. Por lo tanto, la probabilidad de contaminación de lo que son estas carnes es muchísimo mayor. ¿Qué pasa con lo que son las carnes picadas o las carnes frescas, ¿no? En este tipo de lo que son las carnes o la carne molida, por ejemplo, es recomendable que esta sea triturada en el momento de la compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne molida tiene una probabilidad de contaminación mucho mayor que a un trozo de carne, por ejemplo. En la carne molida es más fácil la contaminación, por lo que implica la superficie. Entonces, fácilmente son partículas más pequeñas que pueden contaminarse, ¿no? Entonces, por eso se dice que la carne molida es un excelente cultivo para el crecimiento de lo que son los microorganismos. Además, no nos vamos a olvidar que en nuestro medio la famosa carne molida común es la molienda de lo que son cortes de carne que no se las puede vender. Cortes de carne que tienen mucha grasa, que tienen muchos nervios, etcétera. Entonces, que trituradas disimulan. Por eso en nuestro medio la carne molida común tiene costos mucho más bajos respecto a otros tipos de corte. Lo ideal sería que trituren en el momento de la compra, cosa que rara vez ocurre. Si es que ustedes piden que se los triture en el momento de la compra para visualizar la calidad de la carne antes de ser picada, les van a cambiar con seguridad el precio. Si estamos hablando de hamburguesas envasadas, deberían proceder de industrias legalmente autorizadas que garantizan un buen estado. En cuanto a lo que es el pollo, vemos que en los últimos años pues, ha habido un incremento de su consumo de manera significativa.
Y, bueno, un poco más antes podríamos decir que el pollo era mucho más accesible, entonces la mayor parte de la población consumía más pollo que carne de res, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que resaltar del pollo respecto a la carne de res es de que tiene una predisposición a contaminación microbiológica, ¿sí? Por salmonela. Y no solo el pollo, al estar contaminado, por ejemplo, la gallina, por ejemplo, por salmonela, también hay riesgo de contaminación de salmonela a los huevos. Entonces, de ahí la precaución de no consumir huevos crudos, por ejemplo, ¿no? Ahora, la carne de pollo necesariamente debe mantenerse refrigerada, y aquí le voy a poner un asterisco, porque si ustedes van a ese lado de San Antonio, por ejemplo, hay un lugar donde venden pollo bastante, ustedes van a encontrar durante todo el día los pollos que están en la mesa a temperatura ambiente y no están refrigerados, ¿verdad? Entonces, la carne de pollo, las carnes frescas en realidad deben mantenerse refrigeradas y además separadas las carnes entre tipos, o sea, peor si son mezclas con derivados cárnicos que están listos para el consumo. ¿Sí? En cuanto a lo que son los cuidados del pescado, por favor, me aguardan un segundito otra vez, lo siento. Disculpas, por favor. Les decía que en el pescado fresco, por ejemplo, también la manipulación tiene que ser adecuada. Por ejemplo, el pescado fresco es mucho más susceptible de contaminarse y de deteriorarse, es decir, de entrar en estado de putrefacción, en comparación, por ejemplo, a la carne de res, ¿verdad? Porque el pescado tiene un mayor contenido acuoso, por ejemplo. Entonces, el pescado debería mantenerse en hielo de agua potable, refrigerado en bandejas de material inoxidable o en bandejas que tengan desagüe. El pescado que se lo conserve congelado, pues esto tiene que estar congelado sin vísceras, ¿no? Se recomienda que el proceso de congelación del pescado se realice en máximo de 2 horas para evitar la formación de grandes cristales de hielo. Entonces, mientras más tarda la carne en congelarse, por ejemplo, mayor la probabilidad de que se formen grandes cristales de hielo, ¿no? Ya les había hablado en el tema de cárnicos, por ejemplo, que se está aplicando como última tecnología, como método de conservación, la ultracongelación, que es congelar las carnes, pero en un tiempo menor a 2 horas. Al congelar las carnes en tiempos más reducidos, la formación de cristales de hielo son cristales de hielo más pequeños. ¿En qué repercute? Repercute en lo siguiente. En el ejemplo de la carne de res, por ejemplo, una carne que ha sido congelada en un tiempo de 2 horas o más de 2 horas, estos grandes cristales de hielo lesionan los tejidos y hace que se pierda el sarcoplasma. Por lo tanto, cuando yo hago la cocción de una carne que se ha descongelado, por ejemplo, es una carne que es más seca y por lo tanto más insípida. Si yo aplico la ultracongelación que evita la formación de cristales de hielo grandes, entonces la cocción de este tipo de carnes pues va a conservar más su sarcoplasma, por lo tanto mantiene lo que es la jugosidad después de descongelado, ¿no? Entonces, en el tema de lo que son los cárnicos, por ejemplo, hay que ver si hay la probabilidad de mantenerlos en ultracongelación. En cuanto a lo que es el manejo o la manipulación de hortalizas y frutas frescas, estos deben manejarse en contenedores limpios, sin salientes que puedan dañarles, y algo muy importante, evitar el roce de unos productos contra otros.
Entonces ustedes verán, por ejemplo, en los mercados, las personas que venden frutas, por ejemplo, permanentemente van separando lo que son los productos que ya tienen signos de que están dañados, que ya están contaminados. ¿Por qué? Porque basta, por decir, es un durazno en una caja de duraznos que están frescos, un duraznito que esté contaminado, por ejemplo, que esté deteriorado, fácilmente va a extender para que se deteriore más rápidamente el resto de la caja. Entonces, permanentemente van clasificando entre los que ya están maduros, entre los que ya se han echado a perder, etc. Entonces, hay que tomar en cuenta en lo que es la manipulación de estas hortalizas y frutas frescas. En cuanto a lo que son los aspectos a tomar en cuenta en la conservación de alimentos de productos no perecederos, estos se deben presentar en envases limpios y sin roturas y debe mantenerse una adecuada circulación de aire. Y se debe cuidar que los alimentos no estén caducados o estén al límite de su caducidad. Almacenar en lugares sin humedad y alejados de productos que transmitan olores. Bien, esta es la primera parte, podríamos decir, en que hemos analizado algunos cuidados que se tienen que tener para conservar de una mejor forma a estos dos grupos, a nuestros alimentos frescos, a nuestros alimentos no perecederos, por ejemplo, y hemos mencionado algunos ejemplos hasta el momento de los tres tipos de alteraciones que pueden sufrir, si son de origen físico, si son de origen químico, si son de origen biológico, hemos hablado de la cadena alimentaria, etcétera, todo esto en esta primera parte. Esta segunda parte ya implica el conocer los procedimientos de conservación en específico. Y vamos a empezar con el primer grupo, que son los métodos que aplican temperaturas elevadas, ¿verdad? Los que aplican temperaturas elevadas, lo que deben recordar es de que existe destrucción de los microorganismos, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, se llama esterilización, es un ejemplo de procedimiento de conservación, y el otro es la pasteurización. Dentro de lo que es este grupo de la pasteurización, ustedes pueden ver que hay pasteurización lenta, hay pasteurización rápida o pasteurización alta, que es lo mismo, rápida o alta, y la última tecnología, la ultrapasteurización. ¿Sí? No se olviden, en temperaturas elevadas existe la destrucción de la carga microbiana. Ahora, ¿qué tanta destrucción? Va a depender de la intensidad y del tiempo de que se aplique la temperatura elevada. Entonces, para si hay una destrucción total de toda la carga microbiana, estamos frente a la esterilización. Y si hay una disminución de la carga microbiana, estamos entre fenómenos de la pasteurización. Ahora, la diferencia entre una pasteurización alta o rápida frente a la ultrapasteurización es que el procedimiento térmico es más intenso en la ultrapasteurización. Y ese procedimiento térmico intenso va a disminuir más la carga microbiana remanente. Sin embargo, en todos los procesos de pasteurización en este segundo grupo, se asegura la destrucción de la carga patógena, o sea, de los microorganismos patógenos. No nos vamos a olvidar que hay algunos microorganismos que se los llaman termoresistentes, ¿verdad? Entonces, se han hecho una serie de pruebas para verificar que se destruye en las temperaturas de pasteurización los microorganismos patógenos, tomando como referencia a la bacteria patógena más resistente, que es la bacteria causante de la tuberculosis. Entonces se asume que cuando el Mycobacterium en tuberculosis ha sido destruido, pues el resto de las bacterias patógenas también así lo han hecho, ¿verdad? Entonces por eso se han establecido criterios de temperaturas en relación a lo que son los tiempos. El segundo grupo son los que aplican bajas temperaturas. Me estoy refiriendo a refrigeración, me estoy refiriendo a congelación y también me estoy refiriendo a la ultracongelación. En este caso, a diferencia del anterior, aquí no existe destrucción de la carga microbiana, pero sí mantiene o impide el crecimiento de microorganismos. ¿Qué quiere decir? Que mantiene en una fase estacionaria la cantidad de microorganismos presentes en ese momento en el alimento, ¿verdad? Y obviamente retrasan los cambios que lo envejecen. Significa que si un alimento, por ejemplo, está contaminado, el que yo aplique refrigeración o aplique congelación no está destruyendo la carga bacteriana, simplemente está manteniendo en una fase estacionaria a los microorganismos, que quiere decir que estos siguen vivos, siguen viables, no han muerto, ¿sí? Pero que estamos retardando que sigan elevándose en cantidad. El otro grupo, evidentemente entre refrigeración y congelación, perdón, me olvidaba,
que obviamente en la congelación pues vamos a mantener realmente en una fase de meseta. Mientras que en la refrigeración lo que estamos es retardar. Nos va a seguir subiendo, pero muy lentamente. Todo está en función de la temperatura baja aplicada. Por eso la congelación y la ultracongelación nos permite conservar a nuestros alimentos por periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? Sin embargo, también hay estudios que los procesos de congelación, por ejemplo, destruyen ciertas vitaminas, por ejemplo, la vitamina B1, ¿verdad? Otro grupo importante en los procedimientos de conservación de alimentos está en aquellos que van a disminuir el contenido de agua de estos alimentos, sea convirtiendo de alimentos líquidos a alimentos sólidos o simplemente evaporando parcialmente el agua. A estos fenómenos se llaman la deshidratación, que puede ser deshidratación total o deshidratación parcial, y podríamos decir que la tecnología que tiene cada vez más aceptabilidad y cada vez tenemos en el mercado más productos tratados por el método de conservación, es la liofilización. Bien. Hemos analizado 3 grupos dentro de lo que implica procedimientos de conservación de alimentos. Los que aplican alta temperatura, los que aplican baja temperatura, los que eliminan parcial o totalmente el agua. Ahora, también a estos grupos todavía existen, digo todavía porque estos se han aplicado desde hace 800 años, como se dice, ¿no? Sustancias que modifican el medio interno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo acidifico, voy a bajar el pH y nuestro alimento va a mantenerse por más tiempo. Cuando yo hago un escabeche, por ejemplo, ¿no? O cuando yo hago una mermelada, o cuando yo hago charque. Entonces, el adicionar sustancias que modifican el medio interno, en cualquiera de los casos estamos frente a métodos químicos. Acá estamos bajando el pH, en ambos casos adicionando vinagre o limón. Acá los microorganismos pues no van a vivir en concentraciones altas de azúcar, por eso se conoce que el azúcar es un conservante natural, ¿verdad? Y lo mismo, los microorganismos no pueden vivir en concentraciones altas de sal. En el caso de charque, por ejemplo, la alta concentración de sal a la vez conlleva procesos de deshidratación de los tejidos y a la vez la destrucción de la carga bacteriana. Otro grupo importante es la adición de microorganismos útiles que originan fermentaciones protectoras. Me estoy refiriendo a lo que son las bacterias lácticas para la elaboración del yogur, que se consideran microorganismos benéficos, ¿no? Otro grupo importante es el tema de los aditivos autorizados. Ustedes saben que la familia de los aditivos es una familia enorme, pero uno de los tipos de aditivos es en el tema de conservación de alimentos son los famosos agentes conservantes. ¿Cuántos tenemos? Muchísimos. Tal vez a algunos se les hace conocido los nombres: el ácido benzoico, el benzoato de sodio, el benzoato de potasio, el ácido sórbico, el sorbato de sodio, el sorbato de potasio. Entonces la lista es inmensa, dentro de los más conocidos. Algunos tienen más ventajas que otros, por ejemplo, algunos tienen ciertas desventajas, algunos tienen algún grado de toxicidad, etc. Pero estamos hablando aquí simplemente puntualizando que también se pueden utilizar estos agentes conservantes. Otro tipo de procedimiento que tal vez en nuestro medio no se aplica porque nosotros no tenemos reactores nucleares, me estoy refiriendo al tratamiento con radiaciones ionizantes a lo que son nuestros alimentos. Ustedes saben que las radiaciones ionizantes son radiaciones que emplean radiaciones gamma, que son altamente penetrantes, ¿verdad? Entonces, estas radiaciones gamma que se utilizan en medicina en general, es utilizado para el uso de lo que es diagnóstico o tratamiento. Por ejemplo, los famosos centros de medicina nuclear trabajan con lo que son estas radiaciones ionizantes, con lo que es la elaboración de radiofármacos que ayudan en el diagnóstico de ciertas patologías. Por ejemplo, ¿no? Metástasis en hueso a través de estos radiofármacos que van a ir a fijarse en lo que son nivel de huesos, y a partir de equipos que detectan esta radiación gamma se hace lo que es el diagnóstico de metástasis óseas. También se utiliza para ver pruebas de función renal, de cuánto por ciento están funcionando los riñones, por ejemplo. Entonces se llaman gamografía. Ustedes han escuchado gamografía ósea, gamografía renal, gamografía de tiroides, es que están utilizando estas radiaciones ionizantes.
Pero otro campo de aplicabilidad es el utilizar estas radiaciones gamma, radiaciones ionizantes, en lo que son los alimentos. Ahora, los efectos, como ustedes ven, es de que se esteriliza. ¿Qué quiere decir? Que destruye toda la carga bacteriana. Sin embargo, si bien hay muchas ventajas, todavía suscita cierta desconfianza en el consumidor. Esto ya lo vamos a puntualizar cuando lleguemos al desarrollo del tema en específico. Aquí he hecho un cuadrito simplemente categorizando o clasificando a los procedimientos de conservación en dos grandes grupos, los métodos físicos y los métodos químicos. Me interesa que ustedes identifiquen el procedimiento a qué clasificación pertenece. Por ejemplo, si yo digo el método de conservación por acidificación pertenece a la clasificación de ser un método, entonces ustedes dirán químico, ¿verdad? A eso me refiero, que ustedes distingan eso. Bien, hace un rato ya hablábamos de la aplicación de frío, de la aplicación de calor. En general, estos métodos se llaman métodos térmicos y pertenecen a la clasificación de ser métodos físicos. Los procesos de deshidratación, sea deshidratación parcial, sea deshidratación total o sea liofilización, son procedimientos de conservación también físicos. Esos métodos que aplican radiaciones ionizantes, el método de conservación se llama irradiación y es también un método físico. Y la parte del envasado bajo atmósferas modificadas o protegidas, ¿no? O el mismo envasado al vacío, pertenece a un método físico. El otro grupo está lo que hablamos hace un rato, el adicionar azúcar, el adicionar sal, el adicionar algún agente acidificante, sea vinagre, sea limón, o inclusive algún agente acidificante. O aquí también estamos hablando que en este caso, por ejemplo, las bacterias lácticas van a consumir la lactosa y van a producir ácido láctico, entonces en el yogur, por ejemplo, hay una combinación, se va a acidificar, por lo tanto, es un método químico, ¿verdad? Ahora, hay otro procedimiento que está en azul, que es el método del curado. Y entre paréntesis tiene la parte de FQ, que significa que es un método físico-químico. Es como decir, este único método es una clasificación que pertenece a ambos, porque hay una combinación de ambos, el curado. El curado es un procedimiento de conservación aplicado al área de lo que son los embutidos. Es físico porque utiliza vapor de agua que disminuye la carga bacteriana. Y es químico porque utiliza sales curantes. Cuando yo hablo de sales curantes, es la mezcla de cloruro de sodio con lo que son los nitratos o nitritos de sodio y de potasio que se utiliza en la elaboración de lo que son los embutidos. Por eso es físico-químico, es la única excepción. Bien, hemos visto a grandes rasgos varios procedimientos, pero ahora vamos a ir puntualizando lo más importante. Analicemos el primer grupo. Los métodos físicos, que son métodos térmicos. ¿Cuál es el objetivo de estos procedimientos? La destrucción de microorganismos. Estos microorganismos que son capaces de multiplicarse a temperatura prevista de distribución o de poner en peligro la salud del consumidor. El tratamiento térmico se considera suave a los procesos de pasteurización, por ejemplo, la pasteurización lenta o la pasteurización alta o rápida. Es un tratamiento térmico suave usado en el tema de leche, en la pasteurización de zumos de frutas. Es usado para inactivar enzimas y destruir los microorganismos relativamente sensibles al calor, que producen alteraciones modificando al mínimo las propiedades de los alimentos. El proceso de escaldado es otro ejemplo de los procesos térmicos. Es un tratamiento térmico suave usado para hortalizas y algunas frutas antes de la congelación. El principal objetivo es inactivación de enzimas que podrían causar alteración de los alimentos durante el almacenamiento. El tratamiento térmico intenso es aplicado en los enlatados y lo que es el proceso de la esterilización. Para tener productos enlatados, por ejemplo, se debe aplicar tratamientos térmicos intensos, ¿no? Los tiempos y las temperaturas de calentamiento varían, pero el tratamiento térmico debe ser suficiente para esterilizar el alimento. El principal propósito del enlatado es conseguir la esterilidad comercial y obviamente alargar la vida útil del producto por más de 6 meses. Acá están, por ejemplo, la elaboración del atún, de las sardinas,
que tienen tiempos de vida útil de años, no estamos hablando de meses, estamos hablando entre 4 a 5 años aproximadamente, normalmente 4 años, porque aplican el tratamiento térmico intenso combinado con un envasado al vacío, que en este caso es el enlatado. Dentro de lo que son los otros tratamientos térmicos intensos, ya hemos hablado, por si acaso, está la ultrapasteurización y el proceso de esterilización como tal. El proceso de esterilización como tal, pues aplica temperatura que va a 121 grados centígrados por 15 minutos a una atmósfera de presión, utilizando los famosos autoclaves, pero obviamente aplicados a la parte de lo que son los alimentos. No es común esterilizar un alimento porque estaríamos fuera de destruir la carga bacteriana, que sería importante, destruyendo vitaminas, estuviéramos desnaturalizando proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, no se aplica frecuentemente. Una comparación entre lo que son los tratamientos térmicos suaves y los tratamientos térmicos intensos, aquí lo tienen, por ejemplo, acá destruir patógenos y en este destruir todas las bacterias, ¿verdad? En esto destruimos patógenos, pero reducimos los recuentos bacterianos de las famosas llamadas bacterias saprófitas o medioambientales, pero conseguimos además inactivar enzimas. En un tratamiento térmico intenso, el proceso de la esterilización, por ejemplo, hay la destrucción total de lo que son las bacterias, el alimento es considerado estéril. Las ventajas en un tratamiento suave es modificación mínima del sabor, textura y calidad nutricional. En el tratamiento intenso, alargamos el tiempo de vida útil del producto y no se necesita de otro método de conservación. Las desventajas, el tiempo de vida es más corta, el otro es todo lo contrario, ¿no? Y debe usar otro método de conservación como la refrigeración. Por eso los métodos de conservación por pasteurización en los lácteos deben mantener, pese a que el producto está en envase cerrado, debe mantener condiciones de refrigeración. A diferencia de una ultrapasteurización, ¿no? Que estaría en algo intermedio. La ultrapasteurización estaría en algo intermedio. No es tan intenso como una esterilización, pero es mucho más fuerte que un tratamiento térmico suave. Aquí están los ejemplos, la pasteurización, el escaldado, aquí está el enlatado o lo que más conocemos con el nombre de la esterilización. La esterilización destruye la totalidad de los microorganismos. La pasteurización destruye todos los patógenos y disminuye la cantidad de microorganismos saprófitos. Se aplica el calentamiento en el procesado de alimentos por 4 razones principales. Para eliminar patógenos que puedan causar enfermedad al hombre, para disminuir o eliminar microorganismos alterantes, obviamente el principal objetivo es alargar la vida útil de los alimentos, y en algunos casos para mejorar la palatabilidad de lo que son nuestros alimentos. La pasteurización por tratamiento térmico. El tratamiento térmico fue desarrollado por Pasteur para evitar la fermentación de los vinos. Ahí nació los tratamientos térmicos. Hoy se aplica a múltiples alimentos, en los lácteos, en los helados, en los zumos de fruta, etc. Como la pasteurización, inclusive en la miel, solamente que son tratamientos de pasteurización especiales, son temperaturas más bajas por tiempos más cortos. Como la temperatura utilizada es relativamente baja, los alimentos sometidos a este proceso se dañan térmicamente menos que los conservados por esterilización. Sin embargo, el tratamiento a temperaturas tan bajas durante tiempos adecuados para la pasteurización no destruye la actividad enzimática residual, lo que puede conducir a la alteración del producto alimenticio durante el almacenamiento. No se olviden entonces cuál es el objetivo principal de la pasteurización, es disminuir la flora de microorganismos saprófitos y eliminar la carga patógena. Ahí está hablando en cuanto a la comparación de una pasteurización lenta y una pasteurización rápida o alta, por si acaso. La rápida también se llama alta, ¿verdad? Entonces rápida porque aplica temperaturas más altas por tiempos más cortos. La pasteurización alta, ¿no? O la pasteurización rápida es más conocida con el nombre a nivel internacional como HPST, que son sus siglas en inglés, que significa alta temperatura, tiempos cortos, ¿verdad? Pues aplica mayor temperatura en referencia a la pasteurización lenta por un espacio de tiempo mucho menor. Utilizan equipos especiales basados en intercambiadores de calor de plata. La ultrapasteurización es lo que podríamos decir que en industrias tan grandes, por ejemplo, como la PIL, pues la mayor parte de sus productos
están saliendo con esta tecnología que es la ultrapasteurización. Son temperaturas más elevadas que la temperatura alta por tiempos mucho más cortos. Fíjense, 130 a 150 grados centígrados por el espacio de 2 a 8 segundos. Esto en función a la temperatura. Si su ultrapasteurización aplica a temperaturas las más altas, el tiempo será menor, ¿verdad? Esto obviamente implica equipos especiales, ultrapasteurizadores, porque no solo basta llegar a la temperatura y el tiempo, tiene que haber un proceso de enfriamiento rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el proceso de enfriamiento fuera lento, la carga microbiana residual volvería a multiplicarse. Entonces, cualquiera sea el tipo de pasteurización, después de llegar a la temperatura por el tiempo estipulado, debe haber un enfriamiento rápido y luego un envasado inmediato. Analicemos las principales características de los métodos de conservación mediante frío. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que los procedimientos que aplican frío van a lograr la detención de procesos químicos, enzimáticos y de proliferación bacteriana que se producen en los alimentos a temperatura ambiente. Dicho de otra forma, van a mantener en una fase estacionaria el desarrollo de lo que son los microorganismos y obviamente las reacciones enzimáticas. Hablemos de estos tres: refrigeración, congelación y ultracongelación. Refrigeración, cuando estamos hablando del almacenamiento a temperaturas que oscilan entre 0 y 4 grados centígrados. Y estamos hablando de congelación cuando estamos hablando de temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Ahora, los refrigeradores modernos, por ejemplo, ya permiten graduar, por ejemplo, las temperaturas del congelador o de la parte de la refrigeración. Entonces, tienen en la parte de la refrigeración hasta un margen de 6 grados centígrados. Entonces, ustedes pueden programar su refrigerador para que esté a 4, para que esté a 5, para que esté a 6 grados centígrados. Y lo mismo en la congelación, ¿verdad? Entonces se puede hacer las graduaciones. La ventaja de los métodos de congelación respecto a la refrigeración es que nos va a permitir una conservación del alimento por periodos más prolongados. La ultracongelación es una congelación mucho más rápida. Ya les decía, el objetivo es formar que se formen cristales de hielo más pequeños que no lleguen a lesionar los tejidos del alimento. Estos procesos de congelación y ultracongelación pues tienen gran aplicabilidad en lo que son los temas de las carnes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente en este momento en cuanto a la carne de cerdo. Ustedes saben que la carne de cerdo tiene que someterse a lo que son controles, ¿no? Para evitar que estas carnes estén parasitadas, ¿verdad? Ahora, si bien es evidente y conocemos que por el proceso de cocción de una carne de cerdo que está parasitada, pues los quistes no se van a destruir, por ejemplo, y por eso podemos enfermarnos por una cisticercosis, por ejemplo. Sí, es bien sabido que estos quistes sí se van a destruir a temperaturas de congelación, siempre y cuando estas carnes de cerdo parasitadas se congelen por un periodo mínimo de 21 días. Solo así, a temperaturas de congelación, los quistes, o sea, los parásitos de las carnes de cerdo, me estoy refiriendo a Trichinella spiralis, se van a destruir, o sea, van a morir solo a 21 días a temperaturas de congelación. Súper, ¿verdad? Súper, pero vamos a contar que los lugares donde nos venden carne de cerdo para la cocción, para nuestros famosos chicharrones, pues no van a esperar 21 días de que su carne de cerdo esté congelada para recién elaborar lo que son estos alimentos, ¿no? Esta es la parte negativa. Bien, entonces aquí en la parte de lo que es la refrigeración, nos va a permitir conservar nuestros alimentos durante periodos cortos, ¿verdad? Sin embargo, ejercen pocos efectos negativos en sabor, textura y valor nutritivo. Es ideal que la refrigeración de nuestros alimentos empiece luego de la cosecha, por ejemplo, en las frutas, para prolongar el tiempo de vida útil de los productos. En lo que son los peces, por ejemplo, aparte que el refrigerar al pescado, por ejemplo, va a evitar la formación de histamina por acción de bacterias. Y un pescado que tenga gran cantidad de lo que es esta histamina podría producir reacciones alérgicas en las personas que coman estos pescados. Entonces, otro beneficio de mantener refrigerado al pescado. En carnes evita la desnaturalización de las proteínas y obviamente evita la contaminación bacteriana.
Por lo tanto, es tan importante mantener la cadena de frío, ¿sí? Tanto durante el transporte, el almacenamiento, la comercialización, hasta lo que es el consumo de este tipo de productos. Se emplean temperaturas inferiores, hablábamos de 0 grados centígrados, lo ideal sería temperaturas que oscilen alrededor de menos 18 grados centígrados. Hay que recordar que la baja temperatura no detiene las reacciones enzimáticas y oxidativas, pero sí reduce su velocidad. Elimina la acción del agua al convertirla en hielo. Los alimentos se dilatan al congelarse, algunos hasta 10% de su volumen, por lo tanto, el alimento que vaya a ser congelado requiere un envase flexible y resistente, así como no llenarlos completamente. Los alimentos de mayor concentración de sólidos demoran más en congelar, es un aspecto a tomar en cuenta durante la aplicación de este procedimiento. Los procesos de congelación conservan alimento entre 6 a 12 meses, ¿no? Deben realizarse rápidamente algunas pruebas, no se refieren a pruebas de control de calidad, simplemente para determinar el tiempo de durabilidad de un producto congelado, ¿no? Que va a depender del tipo de producto congelado, y esas pruebas son el IQF o criogenia, si está en la atmósfera de nitrógeno líquido. Una congelación mal realizada va a quebrantar la textura, va a romper emulsiones, va a ocasionar cambios de sabor, etc. La congelación en la congelación se manifiestan fuerzas de congelación que separan el sólido del líquido. El líquido separado forma cristales de hielo, inmovilizando de esta manera el agua. A mayor agua inmovilizada, menor la actividad acuosa. ¿Qué quiero que recuerden? Cuando yo les pregunto cuál es el principio del método de congelación, o cuál es el fundamento o principio, es la baja actividad acuosa, ¿sí? Entonces, la baja mantiene inmovilizado al agua en forma de hielo. Entonces, la baja actividad acuosa es el principio o es el fundamento del método de conservación en la congelación. Vayamos a esta otra metodología, que son los métodos por deshidratación. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es eliminar el agua, impidiendo el crecimiento de microorganismos y la actividad enzimática. Ese es el fundamento. Ahora, hay deshidratación parcial y hay deshidratación total. En la deshidratación parcial vamos a seguir obteniendo alimentos líquidos, pero concentrados. Esos procedimientos de deshidratación parcial se aplican para elaborar leche evaporada, zumos concentrados, etc., ¿no? Y dentro de esto, si nosotros combinamos con la adición de azúcar, tenemos la leche condensada. Y una deshidratación total en la que vamos a convertir al alimento líquido en un producto en polvo para una mayor conservación. Entonces ahí tenemos la leche en polvo, las sopas instantáneas, el huevo en polvo, el café, etc. A algunos les debe llamar la atención huevo en polvo. En los últimos años, pues ya se ha diversificado. Por ejemplo, las empresas que hacen mayonesa, por ejemplo, utilizan como materia prima ya directamente el huevo en polvo. Y a partir del huevo en polvo, pues se hacen la producción de lo que son las mayonesas, ¿no? Ahora, hablábamos la anterior clase en la dinámica que hacíamos entre comparar una deshidratación con un proceso de desecación, que aparentemente es lo mismo, es cierto, es que se elimine parcialmente lo que es el agua, es correcto, solamente que en los procesos llamados desecación las condiciones no son controladas. Entonces yo puedo poner, por decirles que mi fruta se deshidrate al sol, entonces pongo rodajas de fruta al sol, entonces no sé a qué temperatura está, no sé durante qué tiempo voy a secar. Entonces cuando estas son condiciones que no son controladas, entonces ahí estoy aplicando la desecación. Pero si yo sé cuánto de fruta, a qué temperatura voy a secar, durante qué tiempo, ahí estamos hablando de procesos de deshidratación, que es lo que se realiza a nivel de industrias. Entonces, por ejemplo, tenemos las frutas deshidratadas, ¿verdad? En las que les hemos quitado parcialmente lo que es el agua y por lo tanto estamos prolongando el tiempo de vida útil del producto. Entonces, en ambos casos es una pérdida del agua, correcto. Si las condiciones son controladas o deberían ser controladas, se debe llamar el proceso de deshidratación. Bien. Por eso, ahí está explicando qué es la desecación. Es un término que se utiliza para la eliminación del agua por medios naturales o, por lo tanto, en condiciones no controladas. Y la deshidratación, por lo tanto, aplica condiciones controladas y obviamente llega a ser más costosa. Entonces, hay algunos tipos de desecación que ustedes ya los han leído: al sol, en aire caliente, en contacto con superficie caliente, etc.
Ahora, esto es lo mismo, ¿no? Desecación con aire caliente, en superficies calientes mediante la aplicación de estos rodillos, etcétera, o inclusive desecación por energía radiante, ¿no? Se utilizan secadores infrarrojos continuos, calentamientos con microondas, etcétera. Entonces, hay varias. Esto a manera de información. Acá tenemos alguna aplicabilidad de los alimentos deshidratados. Puedo deshidratar frutas, puedo deshidratar hortalizas, puedo deshidratar carne, pescado, leche y lo que son los huevos. ¿Cuáles son los factores que regulan la desecación? La temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la duración de lo que es la desecación. Es decir, el tiempo, que está el tiempo íntimamente relacionado con la temperatura que se aplica. Hay un fenómeno importante que hay que considerar en los alimentos que se han deshidratado o que se han desecado, y es el fenómeno de la rehidratabilidad, o llamado reconstitución, referido a que con qué velocidad y en qué grado los alimentos desecados captan y absorben agua para readquirir un estado parecido al del producto original, ¿no? Entonces, si hay una buena rehidratabilidad de los productos secos, por ejemplo, o hay una baja, etc., ¿no? Las ventajas de esos productos deshidratados, de estos productos desecados en general, es que aumentamos la vida útil del producto, reduce espacios de almacenamiento, optimiza transporte y la distribución de estos productos. Sin embargo, hay que considerar algunas desventajas. Se pueden perder algunos nutrientes, se pueden perder algunos atributos sensoriales, puede presentarse oscurecimiento no enzimático, que es más conocido como el pardeamiento no enzimático, etc. Un proceso importante que cada vez amplía su campo de acción son el proceso de la liofilización. La liofilización es conocida como la desecación por congelación al vacío. Consiste en un proceso de sublimación del agua de un alimento previamente congelado. ¿Qué quiere decir? Que el alimento lo vamos a congelar y mediante vacío y luego recién vamos a aplicar calor en una bandeja de desecación. Durante este proceso y bajo la influencia de un ligero calentamiento, el agua contenida en los productos en forma de hielo es convertida a vapor y es eliminada de las células. La forma, el color, el tamaño y la consistencia se conservan. Se dice que la liofilización es el proceso que permite la máxima conservación de la calidad organoléptica de lo que son los alimentos, así como de su valor nutritivo. La estructura porosa de las células resultantes del producto final permite reabsorber rápidamente el agua. Las ventajas para emplear ingredientes liofilizados son larga vida de anaquel, almacenamiento a temperatura ambiente, facilidad de manejo durante la producción, rehidratación instantánea y una excelente microbiología. Antes de pasar al siguiente punto, pues quisiera comentarles respecto a productos liofilizados en la industria de alimentos que tenemos. Por ejemplo, ya se comercializan cafés liofilizados, tenemos leches en polvos liofilizadas, por ejemplo, y además tenemos frutas que están liofilizadas. En un ejemplo claro que les puedo mencionar entre comparar un producto deshidratado con un producto liofilizado, específicamente en lo que son las frutas. Por ejemplo, puedo tener fruta deshidratada y fruta liofilizada, ¿verdad? Ahora, es el aspecto de la rehidratabilidad que les mencionaba, que es un aspecto importante. Una fruta deshidratada en contacto con el agua, esperando obviamente unos minutos, vamos a ver que la fruta pues se va a tornar blanda, ¿verdad? Entonces va a incorporar partes, se va a aumentar, se va a mejorar y se va a tornar un poco más blanda. Mientras que una fruta liofilizada tiende a tener una superficie porosa, tipo esponja, que favorece la incorporación del agua cuando la fruta deshidratada está en contacto con el agua. Por lo tanto, absorbe fácilmente el agua a diferencia de la fruta deshidratada, por lo tanto, conserva mejor la calidad organoléptica aquí. ¿Qué quiere decir? Que al incorporar gran parte del agua que ha sido eliminada en el proceso de la liofilización, conserva de una mejor forma la forma, además el sabor del producto. Si ustedes comparan, por ejemplo, una fruta deshidratada que ha sido sometida con agua
no va a tener el mismo sabor que una fruta liofilizada que ha logrado absorber la mayor parte del agua por su misma estructura porosa tipo esponja. Por lo tanto, mantiene las características sensoriales muy similares al producto original, ¿sí? Además que estos productos liofilizados tienen unas fechas de vencimiento mucho más prolongadas, ¿verdad? Y además mejora lo que es el valor nutritivo. En el caso de las leches en polvo liofilizadas, por ejemplo, hacen que estas leches en polvo ya no necesiten el agua caliente para disolverse, tienen una mejor rehidratabilidad, lo mismo que en el café. Entonces, en agua fría, por ejemplo, el café, la leche en polvo en agua fría, fácilmente se solubiliza. Entonces, tiene una gran ventaja. Pero es evidente que estos equipos, estos liofilizadores, son equipos que son más caros, ¿no? Pasemos a este método físico, que es el método de la irradiación. Ya les había adelantado que se aplica a radiaciones gamma, que son altamente penetrantes. Todavía nos dice que este método suscita cierta alerta y desconfianza en los consumidores, porque habrán escuchado hablar que estas radiaciones gamma, estas radiaciones ionizantes, pues afectan al ADN, significa que puede producir cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a estos alimentos tratados por esta metodología, pues requieren primero la aplicación de estas radiaciones bajo un estricto control, porque importa la dosis y el tiempo en contacto de esta radiación con el alimento. Obviamente, en función a eso, también va a ser los efectos, ¿no? Las radiaciones son las radiaciones gamma, que se obtienen a partir de la desintegración radioactiva de isótopos de cobalto y cesio, ¿no? El método es muy eficaz porque mejora la vida útil de un producto en las mejores condiciones. Algo que deben tomar en cuenta, y lo hablábamos justo en la dinámica de la anterior semana, es que existe un símbolo internacional propuesto para identificar en el etiquetado los alimentos que han sido sometidos a un proceso de irradiación. Entonces, en la etiqueta, si yo encuentro este símbolo, es que ese alimento ha sido tratado por el método de la irradiación, es decir, por la aplicación de radiaciones ionizantes. El desarrollo potencial y la utilización de la esterilización por radiación ofrece un método llamado esterilización fría, porque no aplica calor, por medio del cual pueden ser conservados los alimentos sin cambio marcado en su carácter natural, una gran ventaja. Consiste en la exposición de los alimentos a radiación ionizante provenientes de fuentes de radiación. Constituye una alternativa para reducir las cargas bacterianas y eliminar microorganismos patógenos que ponen en peligro la salud del hombre. Estas radiaciones gamma evitan el crecimiento de moho, son algunos ejemplos, en naranjas, tomates, en pan, destruyen parásitos de la triquina, digamos. Hace un rato les hablaba del método de la congelación de la carne de cerdo por 3 semanas, por 21 días. Acá, por ejemplo, una gran ventaja es que si la carne de cerdo fuera sometida a radiaciones ionizantes, destruiríamos los parásitos, ¿no?, de la triquina. La exposición de alimentos a los rayos gamma aumenta la vida de refrigeración en mariscos, fresas, papas y de ensaladas preparadas. En algunas legumbres, frutas y carnes se conservan frescas y comestibles durante meses y hasta años sin refrigeración. Las radiaciones gamma de alta intensidad proporcionan alimentos con un sabor o un olor peculiar que no les gusta. Ojo, cuando las radiaciones no han sido controladas y se han aplicado con mucha intensidad. Si hay de mucha intensidad aplicado en carnes, la carne puede cambiar de color y de textura, ¿no? Pero estos ya son efectos extremos, ¿verdad? Cuando la intensidad no se ha aplicado con mucha intensidad. Algunas ventajas del uso de la irradiación es que el método de conservación de alimentos por irradiación evita o reemplaza tratamientos químicos, porque los productos químicos utilizados en la tecnología de alimentos están siendo prohibidos o están en vías de serlo debido a los efectos secundarios que se están encontrando. La irradiación no aumenta la temperatura, por lo que puede aplicarse a productos congelados, una gran ventaja, reduciendo el número de carga patógena como la salmonela. También aumenta las condiciones de seguridad, por ejemplo, evita la salmonelosis, facilita desparasitar frutas, hierbas, especies. Dentro de lo que son otras ventajas, libran al alimento de microorganismos patógenos sin introducir sustancias extrañas
ni hacer que el producto pierda su calidad de fresco. Reduce o evita el empleo de fumigantes y conservadores químicos. Es una alternativa para la preservación de alimentos con componentes termosensibles. Prolonga el tiempo de comercialización, posibilitando alcanzar mercados internos y externos más lejanos. Al mejorar la calidad higiénico-sanitaria, permite llegar a mercados con exigencias hasta ahora no alcanzadas en algunos productos. Algunos inconvenientes, si bien tienen muchas ventajas, no se puede usar para todos los productos. Debemos tomar en cuenta que puede ocasionar pérdidas de algunas vitaminas, principalmente la vitamina A y en menor escala la B y la E. Ciertos productos son sensibles a la radiación y como consecuencia podría producir pérdidas de algunas vitaminas. Existe, y eso es lo que realmente es lo que un poquito detiene, digamos, o suscita desconfianza, porque habría la posibilidad de formación de radicales libres, no destruye toxinas de origen bacteriológico, no desactiva enzimas y podría producir algunos cambios organolépticos dependiendo de la intensidad de la radiación aplicada. La irradiación en los alimentos es un método que busca alargar la vida media del producto, aumentando las cualidades higiénico-sanitarias. Son diversos los propósitos y se clasifican en función de la dosis media requerida para lograr el propósito. No se olviden del etiquetado, el símbolo internacional. Es importante que en este tipo de productos cuidar lo que es el envase, ¿no? Deben ser envases autorizados, o sea, del tipo sanitario, que se hayan elaborado con materiales inocuos y resistentes a las distintas etapas del proceso, tal que no reaccionen con el alimento ni alteren sus propiedades físicas, químicas y organolépticas. Les pongo dos imágenes bien claras entre lo que son las frutillas y lo que son las papas. Las frutillas que no se han irradiado, o sea, es el mismo lote pero partido en dos. A una se ha aplicado las radiaciones ionizantes y al otro no. Después de un tiempo vemos que estas frutillas que no han sido sometidas a irradiación ya tienen contaminación microbiológica y existe moho. Y las irradiadas, sometidas a tratamientos de radiaciones ionizantes, permanecen frescas, ¿verdad? En el mismo tiempo de conservación. Lo mismo pasa en lo que son las papas. Las papas que han sido sometidas con radiaciones evitan los brotes y las papas que no se han irradiado, pues ya a ese tiempo de conservabilidad ya manifiestan lo que son los brotes, ¿no? Bien, vamos a quedar acá, vamos a quedar en lo que son los métodos de conservación química. Ahora hemos visto algunos ejemplos de los métodos de conservación física aplicados al tema de lo que son los alimentos. Entonces mañana tenemos un periodo de clases. En ese periodo de clases vamos a continuar el tema y les voy a aclarar cualquier tipo de pregunta que tengan relacionado al tema. Ahora por cuestiones de tiempo, por favor. Entonces cualquier preguntita de lo que hemos avanzado, lo que terminemos, por favor mañana nos va a sobrar unos minutitos para poder aclarar cualquier duda que tenga. No, la pregunta que decías, María, por ejemplo, los huevos era la salmonela. La probabilidad de contaminación por salmonela se da en el pollo y se da en los huevos, no la cisticercosis. Este parásito afecta principalmente a lo que son animales salvajes, ¿no? O lo que es la carne de cerdo. A eso era, por si acaso, María. No, doctora, me estaba refiriendo a la de los huevos de la triquinosis, ¿o lo estoy confundiendo? No, en los huevos no hay, nunca se ha reportado. Lo que sí alguna vez te estás confundiendo con lo que es la salmonela en los huevos, María, salmonela. La cisticercosis es la carne de cerdo, ¿sí? Sí, de la triquinosis sería del cerdo, perdón, doctora. Sí, triquinosis sí, o cisticercosis. Bien, entonces, por favor, cualquier otro tipo de preguntita me lo van a escribir en el chat al iniciar la clase para que sea respondido al culminar. Les agradezco a todos por su asistencia. Nos vemos el día de mañana en lo que es la clase. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.